Había una vez una mujer que vivía en la frontera entre dos mundos. Uno era el mundo del ruido, donde las voces se alzaban como olas furiosas, donde las palabras se multiplicaban sin cesar, donde el silencio había sido olvidado como un idioma antiguo que nadie quería aprender. El otro era el mundo del silencio profundo, ese lugar invisible que existe dentro de cada ser humano. Ese santuario secreto donde las palabras nacen antes de convertirse en sonido, donde el alma respira sin necesidad de explicación. Esta mujer no tenía nombre conocido. Algunos la llamaban la guardiana del umbral, otros la tejedora de silencios, pero quienes la conocían verdaderamente sabían que ella era simplemente alguien que había aprendido el lenguaje olvidado de la existencia, ese idioma que no se habla con la boca, sino con la presencia, ese lenguaje que no se escucha con los oídos, sino con el corazón. Vivía en una casa pequeña al borde de un bosque milenario, donde los árboles susurraban secretos que solo ella parecía comprender. Y hacia esa casa caminaban, día tras día, personas rotas. Llegaban con el peso de 1000 palabras no dichas colgando de sus hombros. Llegaban con el eco de 1000 palabras dichas que deseaban no haber pronunciado. Llegaban con la garganta cerrada por el miedo, con el corazón silenciado por el dolor, con la mente aturdida por el estruendo de una vida que había olvidado cómo escuchar. Y ella los recibía, no con preguntas, no con consejos inmediatos, no con soluciones rápidas envueltas en frases motivacionales. Los recibía con algo mucho más poderoso. Los recibía con silencio. Un silencio que no era vacío, sino lleno. Un silencio que no era ausencia, sino presencia absoluta. Un silencio que curaba. Pero antes de que entremos en su historia, antes de que comprendamos el misterio de su medicina invisible, debemos hacer una pausa. Debemos preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que verdaderamente escuchaste el silencio? ¿Cuándo fue la última vez que tus palabras brotaron del silencio y no del ruido de tu mente? ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que alguien te escuchara sin interrumpir, sin juzgar, sin intentar reparar inmediatamente lo que tú mismo aún no habías terminado de sentir? Vivimos en una época de ruido perpetuo, el ruido de las notificaciones, el ruido de las opiniones ajenas, el ruido de nuestros propios pensamientos que nunca descansan, y en medio de ese estruendo constante, hemos olvidado que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo mucho más profundo. El silencio es el espacio donde el alma habla. El silencio es el lienzo donde las palabras verdaderas se pintan. El silencio es la medicina que hemos rechazado porque nos aterra lo que podríamos descubrir en él. Esta es la historia de esa mujer. Pero más que eso, esta es tu historia, porque dentro de ti también existe una guardiana del umbral. Dentro de ti también existe un santuario de silencio. Y dentro de ti también existe la capacidad de curar con palabras y con silencio, si tan solo recuerdas cómo. La mujer de nuestra historia había aprendido algo que el mundo moderno ha olvidado, que las palabras tienen peso, que cada palabra pronunciada es una semilla plantada en el jardín invisible de la conciencia colectiva, que cada silencio sostenido es un acto de poder, un acto de amor, un acto de profunda sabiduría. Ella había descubierto que la mayoría de las heridas humanas no necesitan más palabras para sanar. Necesitan ser escuchadas, verdaderamente escuchadas, no analizadas, no arregladas, no explicadas, simplemente sostenidas en el espacio sagrado de la presencia consciente. Pero, ¿cómo llegó a comprender esto? ¿Cómo aprendió el lenguaje del silencio en un mundo que solo valora el ruido?
¿Y qué podemos aprender nosotros de su sabiduría ancestral? Imagina por un momento que cada palabra que has pronunciado en tu vida es una piedra. Algunas de esas piedras construyeron puentes, otras construyeron muros, algunas fueron lanzadas con amor y otras con rabia. Algunas fueron colocadas con intención y otras fueron arrojadas sin pensar. Ahora imagina que todas esas palabras, todas esas piedras, forman el paisaje de tu vida interior. ¿Cómo se ve ese paisaje? ¿Es un jardín o un campo de batalla? ¿Es un camino claro o un laberinto confuso? Esta mujer que curaba con palabras y silencio había aprendido a observar ese paisaje, no el paisaje de su propia vida, sino el paisaje de cada persona que llegaba a su puerta. Podía ver sin esfuerzo dónde las palabras habían construido prisiones, donde el silencio había sido mal interpretado como abandono, donde las voces no escuchadas habían creado abismos de soledad, y con una paciencia infinita, con una compasión que no conocía límites, comenzaba el trabajo de sanación. Pero su método era inusual, desconcertante, casi incomprensible para aquellos que buscaban respuestas rápidas, porque ella sabía que la verdadera curación no puede ser apresurada, que las palabras verdaderas solo emergen después de que el ruido se ha aquietado, que el silencio debe ser honrado antes de que el habla pueda ser sagrada. En esta narración, caminaremos juntos por el sendero que ella recorrió. Exploraremos los misterios del lenguaje humano, no como un sistema de comunicación, sino como un portal hacia la transformación. Descubriremos por qué algunas palabras curan mientras otras hieren, por qué algunos silencios nutren mientras otros asfixian, y aprenderemos que dominar el arte de las palabras y el silencio no es solo una habilidad de comunicación, es un camino de despertar espiritual, porque al final, las palabras y el silencio no son opuestos, son compañeros, son el yin y el yang de la expresión humana, son las dos alas con las que el alma aprende a volar. Así que respira hondo, suelta la prisa, deja que tu mente se aquiete y prepárate para encontrarte con la mujer que curaba con palabras y silencio. Prepárate para encontrarte con la parte de ti que siempre ha sabido este antiguo secreto, pero que olvidó bajo el peso de un mundo demasiado ruidoso. La sanación está a punto de comenzar. Para comprender el poder de esta mujer, debemos regresar al principio, no al principio de su vida, sino al principio de todo, al momento en que la humanidad descubrió el lenguaje. Imagina ese momento primordial, un ser humano antiguo, sentado bajo un cielo estrellado, sintiendo algo en su pecho que no podía nombrar, una emoción sin nombre, una pregunta sin palabras, y entonces, desde lo más profundo de su ser, emerge un sonido. No es un gruñido animal, es algo diferente, es un sonido con intención, un sonido que busca crear puentes entre un alma y otra. Ese fue el nacimiento del lenguaje, y en ese momento sagrado, la humanidad recibió un regalo doble, el poder de nombrar y el poder de conectar. Pero con ese regalo vino también una maldición, una sombra que ha perseguido a nuestra especie desde entonces, porque al aprender a nombrar las cosas, comenzamos a olvidar lo innombrable. Al aprender a hablar, comenzamos a olvidar cómo escuchar el silencio. La mujer de nuestra historia había nacido en una familia donde las palabras eran abundantes pero vacías. Su padre hablaba constantemente, llenando cada espacio con opiniones, instrucciones, juicios. Su madre respondía con palabras defensivas, palabras que buscaban proteger pero que terminaban construyendo muros. Y ella, siendo niña, aprendió rápidamente que en su hogar había mucho ruido pero muy poca comunicación verdadera. Había palabras, sí, miles de palabras,
Pero detrás de esas palabras no había presencia, no había escucha, no había ese espacio sagrado donde el alma de una persona puede encontrarse con el alma de otra. Y así, esa niña creció sintiéndose profundamente sola, incluso rodeada de voces. Pero algo en ella era diferente. Algo en su naturaleza profunda se resistía a continuar ese patrón, porque mientras su familia llenaba la casa con palabras sin sustancia, ella comenzó a observar, a notar, a prestar atención a lo que no se decía, y descubrió que en los silencios entre las palabras había más verdad que en las palabras mismas. Descubrió que cuando su madre dejaba de hablar y simplemente suspiraba, en ese suspiro había años de tristeza no expresada. Descubrió que cuando su padre se quedaba callado durante la cena, en ese silencio había una soledad tan profunda que ninguna palabra podía alcanzarla. Y descubrió que ella misma, en su propio silencio interno, tenía acceso a una sabiduría que no venía de los libros ni de las enseñanzas, sino de algún lugar mucho más antiguo. Esta sabiduría del silencio no es nueva. Es tan antigua como la conciencia misma. En todas las tradiciones espirituales del mundo, el silencio ha sido venerado como un portal hacia lo sagrado. Los místicos sufíes hablaban del silencio elocuente, ese estado donde el alma habla sin palabras. Los monjes budistas practicaban el noble silencio, reconociendo que la mente parlante es la mente que sufre. Los sabios taoístas enseñaban que quien sabe no habla, quien habla no sabe, señalando hacia una verdad más profunda que el lenguaje. Pero nuestra protagonista no había leído estos textos antiguos en su juventud. Su comprensión venía de otro lugar, venía de la experiencia directa, venía de años de observar cómo las palabras podían ser usadas como armas o como medicinas, cómo el silencio podía ser abandono o amor, dependiendo de la intención que lo sostenía. Recuerdo una escena particular de su adolescencia que ella compartió una vez. Tenía 15 años y había tenido una pelea terrible con su mejor amiga. Palabras crueles habían sido intercambiadas, palabras que ambas deseaban retirar, pero que ya flotaban en el aire entre ellas, creando una brecha que parecía insalvable. Durante días no se hablaron, y en ese silencio forzado, algo inesperado sucedió. Ella comenzó a escuchar sus propios pensamientos con más claridad. Comenzó a ver las heridas no sanadas en su propio corazón que habían alimentado esas palabras crueles. Comenzó a comprender que las palabras hirientes nunca vienen de un lugar de paz, sino siempre de un lugar de dolor. Y cuando finalmente se encontraron de nuevo, no fue con un torrente de explicaciones o justificaciones, fue con algo más simple y más profundo. Se miraron a los ojos, y en ese silencio compartido, en esa presencia mutua sin defensas, la sanación comenzó. Cuando finalmente hablaron, las palabras que emergieron eran diferentes, eran suaves, eran honestas, eran palabras que habían sido destiladas por el silencio hasta convertirse en esencia pura. Ese fue uno de sus primeros encuentros conscientes con el poder del silencio, y fue el comienzo de un camino que la llevaría a convertirse en lo que era, una sanadora que trabajaba con las herramientas más sutiles y más poderosas de la existencia humana. Pero el camino no fue fácil, porque el mundo no honra el silencio. El mundo valora la elocuencia, la rapidez, la capacidad de llenar espacios vacíos con palabras. Y ella tuvo que aprender a resistir esa presión cultural, a mantenerse fiel a lo que había descubierto, incluso cuando otros la malinterpretaban. Hubo momentos en que su silencio fue interpretado como frialdad, momentos en que su pausa antes de hablar fue vista como indecisión,
momentos en que su negativa a llenar cada espacio con palabras fue confundida con falta de interés. Pero ella permaneció firme, porque había visto algo que otros no habían visto. Había visto que detrás de la obsesión humana con las palabras había un miedo profundo al silencio. Y ese miedo no es trivial, es uno de los miedos más fundamentales de la condición humana, porque en el silencio nos encontramos con nosotros mismos. En el silencio, las máscaras caen. En el silencio, no podemos escondernos detrás de nuestras explicaciones ingeniosas o nuestras justificaciones elaboradas. En el silencio, estamos desnudos ante la verdad de lo que somos. Por eso el mundo moderno ha declarado guerra al silencio. Por eso llenamos cada momento con música de fondo, con podcasts, con conversaciones interminables, con el parloteo constante de nuestras mentes, porque en el fondo tememos lo que encontraríamos si nos detuviéramos. Tememos el vacío, tememos la soledad, tememos la confrontación con nuestras propias sombras. Pero ella había aprendido que ese miedo era una ilusión, que el silencio no es vacío, sino pleno, que no es abandono, sino presencia, que no es muerte, sino el espacio donde la vida verdadera respira. Y así comenzó su entrenamiento, aunque ella no lo llamara así. No fue a ninguna escuela, no estudió con ningún maestro famoso. Su entrenamiento fue la vida misma, fue la práctica diaria de detenerse antes de hablar, de escuchar antes de responder, de preguntar antes de asumir, de sostener espacio para los demás sin necesidad de arreglarlos. Aprendió que el silencio tiene muchas texturas. Está el silencio expectante, lleno de anticipación. Está el silencio reflexivo, donde la mente procesa y comprende. Está el silencio contemplativo, donde el alma descansa en su propia naturaleza. Y está el silencio sagrado, ese espacio donde lo divino puede tocarnos. También aprendió que las palabras, cuando emergen del silencio, tienen un poder diferente. Son palabras precisas, palabras necesarias, palabras que llevan medicina en su vibración. No son palabras nerviosas que buscan llenar espacios incómodos. No son palabras reactivas que brotan del ego herido. Son palabras que han sido bendecidas por el silencio, palabras que han sido filtradas por la conciencia, palabras que sirven a la verdad y no al miedo. Y así, poco a poco, su reputación comenzó a crecer. No porque ella lo buscara, no porque ella se promocionara, sino porque las personas que la encontraban experimentaban algo que nunca habían experimentado antes. Experimentaban ser verdaderamente escuchadas. Pero, ¿qué significa ser verdaderamente escuchado? En nuestra cultura, cuando alguien habla, inmediatamente comenzamos a formular nuestra respuesta. Escuchamos para responder, no para comprender. Escuchamos las palabras, pero no el espacio entre las palabras. Escuchamos el contenido, pero no el tono emocional. Escuchamos la historia superficial, pero no la historia profunda que está tratando de emerger. Ella había desarrollado un tipo diferente de escucha, una escucha que algunos llamarían escucha del alma. No se enfocaba solo en las palabras que la persona decía, se enfocaba en la energía detrás de las palabras, en las pausas involuntarias, en los cambios de respiración, en las microexpresiones del rostro que revelaban emociones no admitidas, en el silencio que rodeaba la historia contada. Y en ese tipo de escucha, las personas se sentían vistas de una manera que nunca antes habían experimentado. Se sentían sostenidas, se sentían seguras, y en esa seguridad, cosas profundas comenzaban a moverse, emociones enterradas comenzaban a surgir, verdades no dichas comenzaban a encontrar palabras, y la sanación, esa sanación silenciosa y profunda,
comenzaba su trabajo misterioso. Pero antes de continuar con su historia, debemos detenernos y mirar hacia adentro, porque cada uno de nosotros lleva el mismo patrón. Cada uno de nosotros fue condicionado en una familia donde las palabras eran usadas de ciertas maneras, donde el silencio significaba ciertas cosas, donde aprendimos que nuestra voz importaba o no importaba, donde aprendimos a hablar para ser amados o a callar para ser aceptados. ¿Qué aprendiste tú sobre las palabras y el silencio? ¿Te enseñaron que tus palabras tenían valor o que debías mantenerte callado? ¿Te enseñaron que el silencio era paz o que era castigo? ¿Te enseñaron a escuchar o solo a esperar tu turno para hablar? Estas preguntas no son triviales, porque los patrones que aprendimos en la infancia sobre la comunicación se convierten en los patrones que llevamos a todas nuestras relaciones. Se convierten en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. Se convierten en la forma en que expresamos o reprimimos nuestra verdad más profunda. Y la mujer que curaba con palabras y silencio entendía esto. Entendía que no podía simplemente dar consejos sobre cómo comunicarse mejor, porque la comunicación no es una técnica, es una expresión de conciencia, es un reflejo de nuestro nivel de presencia, es una manifestación de cuán profundamente hemos sanado nuestras propias heridas alrededor de ser vistos, escuchados y comprendidos. Su trabajo, por lo tanto, no era enseñar técnicas de comunicación. Su trabajo era ayudar a las personas a reconectarse con su propio silencio interno, porque solo desde ese lugar de quietud interior podían emerger palabras verdaderas. Solo desde ese espacio de presencia consciente podían realmente escuchar a otro ser humano. Y así, el símbolo que la acompañaba en su trabajo era el de un espejo de agua, porque el agua, cuando está quieta, refleja perfectamente todo lo que está sobre ella, pero cuando está agitada, solo refleja fragmentos distorsionados. Así es con nuestra conciencia. Cuando nuestra mente está agitada, llena de ruido y reactividad, no podemos ver claramente ni a nosotros mismos ni a los demás. Pero cuando encontramos nuestra quietud interna, cuando entramos en nuestro propio silencio, de repente podemos ver con claridad, podemos escuchar con profundidad, podemos responder con sabiduría. Este es el primer gran secreto que ella había descubierto, que la sanación no comienza con palabras correctas, sino con presencia correcta. No comienza con saber qué decir, sino con saber cómo estar. No comienza con técnicas de comunicación, sino con transformación de conciencia. Y este descubrimiento la puso en un camino que la alejaría cada vez más del mundo ordinario y la acercaría cada vez más a algo que podríamos llamar lo sagrado, porque ella estaba aprendiendo un lenguaje que trasciende las palabras, un lenguaje que existía antes de que los humanos aprendieran a hablar. Un lenguaje que continuará existiendo después de que todas las palabras hayan sido olvidadas. El lenguaje del alma. Pero el camino hacia la maestría nunca es lineal. Y la mujer que curaba con palabras y silencio tuvo que enfrentar sus propios demonios internos antes de poder verdaderamente ayudar a otros. Hubo un período en su vida, alrededor de sus 30 años, cuando todo lo que había aprendido fue puesto a prueba. Fue un período de crisis profunda, de cuestionamiento existencial, de noche oscura del alma, porque ella había descubierto el poder del silencio, sí. Había aprendido a escuchar profundamente, sí. Pero ahora enfrentaba algo más complejo. ¿Cómo usar palabras sin traicionar el silencio? ¿Cómo hablar sin romper la magia de la presencia? ¿Cómo curar con palabras cuando las palabras mismas podían ser tan fácilmente malinterpretadas?
mal usadas, mal comprendidas. Este conflicto la sumergió en un silencio aún más profundo. Durante meses, apenas habló, no porque estuviera deprimida, aunque los demás lo interpretaran así, sino porque estaba en un proceso de destilación interna. Estaba permitiendo que el ruido residual de su propia mente se aquietara completamente. Estaba esperando que emergiera una claridad más profunda, y en ese silencio prolongado, algo extraordinario sucedió. Comenzó a escuchar voces que no venían de fuera, sino de dentro. No eran voces psicóticas, eran las voces de su propia alma, de su propia sabiduría interna, que finalmente tenían espacio para ser escuchadas. Eran las voces de generaciones de mujeres sabias que la habían precedido, cuya sabiduría fluía a través de su linaje. Eran las voces de la tierra misma, ese antiguo conocimiento que todos llevamos en nuestras células, pero que rara vez escuchamos. Y estas voces le enseñaron algo fundamental, que las palabras más poderosas no son las que pronunciamos con nuestra boca, sino las que pronunciamos con nuestra presencia, que podemos decir amor sin usar la palabra amor, que podemos decir perdón sin pronunciar disculpas, que podemos decir verdad sin explicar nada. Pero también le enseñaron el aspecto sombra del silencio, porque el silencio, como todas las herramientas espirituales, puede ser usado para el bien o para el mal. Puede ser un espacio de amor o un espacio de abandono. Puede ser una forma de honrar o una forma de castigar. Ella recordó momentos de su propia infancia, cuando el silencio de sus padres no era presencia amorosa, sino ausencia dolorosa. Cuando el silencio significaba «no me importas lo suficiente como para hablarte». Cuando el silencio era un muro construido con piedras de resentimiento. Y comprendió que no todos los silencios son sagrados. Algunos silencios son tóxicos. Esta comprensión fue crucial, porque significaba que ella no podía simplemente abogar por más silencio y menos palabras. Tenía que ayudar a las personas a discernir entre diferentes tipos de silencio, entre el silencio que nutre y el silencio que abandona, entre el silencio que sostiene y el silencio que rechaza. Y lo mismo con las palabras. Tenía que ayudar a las personas a discernir entre palabras que curan y palabras que hieren, entre palabras que vienen del corazón y palabras que vienen del ego, entre palabras que construyen puentes y palabras que construyen muros. Fue durante este periodo que comenzó a desarrollar lo que ella llamaba las 3 preguntas sagradas que debemos hacernos antes de hablar. Primera pregunta: ¿esto necesita ser dicho? Segunda pregunta: ¿esto necesita ser dicho por mí? Tercera pregunta: ¿esto necesita ser dicho por mí ahora? Estas 3 preguntas simples se convirtieron en el filtro a través del cual pasaba cada palabra antes de pronunciarla, y descubrió que la mayoría de las veces la respuesta a al menos una de estas preguntas era no. Y esa era la invitación a permanecer en silencio, a sostener el espacio, a confiar en que el silencio mismo estaba haciendo su trabajo. Pero luego venía la pregunta más difícil. ¿Qué pasa cuando el silencio no es suficiente? ¿Qué pasa cuando las palabras son necesarias, cuando deben ser dichas, cuando el alma exige expresión? ¿Cómo encontrar esas palabras? ¿Cómo darles voz sin perder la conexión con el silencio del cual emergen? Esta pregunta la llevó a una exploración más profunda del lenguaje mismo. Comenzó a estudiar no solo qué decimos, sino cómo lo decimos. Comenzó a notar que el tono de voz lleva tanta información como las palabras mismas, que la velocidad del habla revela el estado interno del hablante.
que las pausas entre las palabras son tan importantes como las palabras mismas, y descubrió algo fascinante, que cuando hablamos desde el silencio interno, desde ese lugar de presencia centrada, nuestras palabras automáticamente cambian, se vuelven más lentas, más deliberadas, más cargadas de significado. Se vuelven palabras que tienen peso, palabras que llevan medicina, palabras que pueden penetrar las defensas del ego y tocar directamente el corazón. Esto la conectó con un concepto antiguo de la filosofía del lenguaje, la idea de que las palabras no son solo sonidos arbitrarios que asignamos a conceptos. Las palabras son vibraciones, son frecuencias, son energías que se mueven a través del espacio y que afectan tanto al hablante como al oyente. Los sabios védicos de la India antigua entendían esto profundamente. Llamaban a este poder Shabda Brahman, el sonido divino, el reconocimiento de que el universo mismo está hecho de vibración, de sonido, de palabra divina, y que cuando los humanos hablamos, participamos en ese poder creativo. Estamos literalmente dando forma a la realidad con nuestras palabras. Pero este poder viene con una responsabilidad inmensa, porque si las palabras crean realidad, entonces debemos ser extraordinariamente conscientes de qué realidad estamos creando con nuestro habla. ¿Estamos creando una realidad de amor o de miedo, de conexión o de separación, de paz o de conflicto? Y aquí es donde ella comenzó a ver claramente el conflicto central que aflige a la humanidad moderna. Hemos perdido el respeto por el poder de las palabras. Hablamos sin pensar, comentamos sin reflexionar, opinamos sin considerar, y en ese uso descuidado del lenguaje, creamos un mundo de confusión, dolor y desconexión. Pero el problema no es solo con las palabras que decimos. El problema también es con las palabras que no decimos, las verdades que callamos por miedo, los sentimientos que reprimimos por vergüenza, las necesidades que no expresamos por temor al rechazo. Este silencio tóxico, este silencio que viene del miedo y no del amor, es igualmente dañino, y así llegó a una comprensión más matizada, que la sanación no está en elegir entre palabras o silencio. La sanación está en aprender cuándo cada uno es apropiado. Está en desarrollar la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo expresar y cuándo contener, cuándo explicar y cuándo simplemente estar presente. Esta sabiduría no puede ser enseñada a través de reglas, solo puede ser cultivada a través de la práctica consciente, a través de prestar atención, a través de observar los resultados de nuestras palabras y nuestros silencios, a través de aprender de nuestros errores y de nuestros aciertos. Y ella tuvo muchos errores que aprender. Hubo momentos en que guardó silencio cuando debería haber hablado, y su silencio fue interpretado como acuerdo con algo que no podía apoyar. Hubo momentos en que habló cuando debería haber permanecido en silencio, y sus palabras, aunque bien intencionadas, no fueron recibidas. Hubo momentos en que eligió las palabras correctas, pero el momento incorrecto, o el momento correcto, pero las palabras incorrectas. Cada error fue una enseñanza. Cada fracaso fue una invitación a una mayor conciencia. Y lentamente, a través de años de práctica dedicada, comenzó a desarrollar lo que los budistas llamarían habla correcta, no como una regla rígida, sino como una expresión natural de una conciencia despierta. Pero el conflicto más profundo aún estaba por venir, porque un día llegó a su puerta una persona que desafiaría todo lo que había aprendido. Era un hombre que había perdido a su hijo en un accidente trágico, y venía con una petición imposible. Quería que ella le dijera por qué.
Quería que ella encontrara palabras que dieran sentido a su sufrimiento insoportable. Quería que ella hablara y que sus palabras de alguna manera sanaran su corazón destrozado. Y ella se encontró frente a un abismo, porque sabía que no había palabras para ese tipo de dolor. Sabía que cualquier explicación sería una ofensa. Sabía que cualquier consuelo convencional sería insultante. Y sin embargo, este hombre necesitaba algo. Necesitaba ser sostenido. Necesitaba no estar solo en su agonía. Durante horas se sentaron juntos, y ella no dijo nada. Simplemente estuvo presente. Simplemente respiró con él. Simplemente permitió que su silencio creara un recipiente para su dolor. Y el hombre lloró. Lloró de una manera que nunca había llorado antes. Lloró desde un lugar tan profundo que parecía que estaba llorando por toda la humanidad. Y cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, cuando el silencio se había vuelto suave en lugar de tenso, el hombre habló, y lo que dijo fue extraordinario. Gracias por no intentar arreglarlo. Gracias por no darme respuestas falsas. Gracias por simplemente estar aquí conmigo en este infierno. Ese momento cambió todo para ella, porque comprendió que la verdadera curación a menudo no requiere palabras elocuentes, requiere presencia genuina, requiere la valentía de estar con alguien en su dolor sin intentar rescatarlo de ese dolor. Requiere el tipo de amor que puede sostener el sufrimiento sin necesidad de explicarlo o solucionarlo. Y comprendió algo más, que las palabras más poderosas que podemos ofrecer a menudo son las más simples. Te escucho, estoy aquí, no estás solo. Palabras que no intentan explicar o solucionar, sino simplemente reconocer, presenciar, acompañar. Pero también había momentos en que se necesitaban palabras más directas, momentos en que alguien estaba atrapado en una narrativa destructiva y necesitaba que alguien más señalara la verdad con claridad. Momentos en que el silencio compasivo no era suficiente y se necesitaba confrontación amorosa. Aprendió que la compasión verdadera no siempre es suave. A veces la compasión requiere palabras duras. Requiere decirle a alguien verdades que no quieren escuchar. Requiere romper las ilusiones cómodas que mantienen a alguien atrapado en patrones destructivos. Y aquí es donde el arte de la comunicación consciente se vuelve verdaderamente complejo, porque requiere discernimiento, requiere saber cuándo ser suave y cuándo ser firme, cuándo validar y cuándo desafiar, cuándo sostener y cuándo empujar. No hay una fórmula para esto. No hay un manual de instrucciones, solo hay presencia, intuición y el compromiso de estar al servicio del más alto bien de la otra persona, incluso cuando eso significa decir cosas difíciles. Y ella desarrolló una capacidad casi sobrenatural para sentir lo que se necesitaba en cada momento. No porque fuera psíquica, sino porque había cultivado una sensibilidad tan refinada, una presencia tan atenta, que podía leer las señales sutiles que la mayoría de las personas pierden. Podía ver cuando alguien estaba listo para escuchar una verdad difícil y cuando aún necesitaba más tiempo en su proceso. Podía sentir cuando el silencio era curativo y cuando era evasivo. Podía discernir cuándo sus palabras serían recibidas como medicina y cuándo serían rechazadas como veneno. Pero todo esto requirió que ella enfrentara sus propias sombras alrededor del poder. Porque tener la capacidad de influir tan profundamente en otros con palabras y silencio es tener un tipo de poder. Y el poder siempre trae tentaciones. Hubo momentos en que sintió la tentación de usar su don para manipular. Momentos en que podría haber usado sus palabras cuidadosamente elegidas para hacer que alguien hiciera lo que ella pensaba que era mejor.
momentos en que podría haber usado su silencio estratégicamente para controlar una situación, y tuvo que enfrentar estas tentaciones honestamente. Tuvo que reconocer la parte de ella que disfrutaba, siendo vista como sabia, como especial, como alguien con dones únicos. Tuvo que soltar el apego a ser la sanadora, la salvadora, la que tiene las respuestas. Este proceso de purificación de intenciones fue quizás el trabajo más difícil de todos, porque el ego espiritual es sutil, puede esconderse detrás de las mejores intenciones. Puede convencernos de que estamos sirviendo cuando en realidad estamos controlando. Puede hacer que pensemos que estamos empoderando, cuando en realidad estamos creando dependencia. Y ella tuvo que aprender a verificar constantemente sus motivaciones, a preguntarse, ¿estoy hablando porque esto realmente servirá a esta persona o porque quiero ser vista como útil? ¿Estoy guardando silencio porque esto es lo más amoroso o porque tengo miedo de la confrontación? ¿Estoy ofreciendo mi presencia sin agenda o estoy esperando secretamente que la persona cambie de la manera que yo creo que debería cambiar? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles y a veces fallaba. A veces su ego se infiltraba en su trabajo. A veces sus propias necesidades no sanadas contaminaban su capacidad de estar verdaderamente presente. Y cuando se daba cuenta de esto, tenía que humillarse, disculparse y volver a comenzar. Esta humildad se convirtió en una parte esencial de su práctica, porque ella sabía que el momento en que empezara a creer que lo había dominado todo, ese sería el momento en que perdería el acceso a la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría siempre viene desde un lugar de no saber, desde un lugar de apertura, desde un lugar de disposición a ser sorprendida. Y así, el conflicto interno que enfrentó no fue algo que resolvió de una vez por todas. Fue algo con lo que aprendió a bailar. Un baile constante entre palabras y silencio, entre hablar y escuchar, entre presencia y acción, entre sostener espacio y ofrecer guía. Y en ese baile, en esa tensión creativa entre opuestos, encontró su verdadera maestría, no como un logro final, sino como un proceso continuo de refinamiento, de profundización, de apertura cada vez mayor a las dimensiones misteriosas del lenguaje humano y el silencio sagrado. Porque al final, el conflicto no era entre palabras y silencio, el conflicto era entre el ego y el alma, entre el deseo de controlar y la disposición a rendirse, entre la necesidad de saber y la valentía de no saber, entre la tentación de ser especial y el llamado a ser simplemente humano, simplemente presente, simplemente real. Y cuando ese conflicto interno comenzó a resolverse, cuando comenzó a soltar la necesidad de ser algo más de lo que era, algo extraordinario sucedió. Su don se profundizó, su presencia se volvió más poderosa, y las personas que venían a ella experimentaban una sanación que iba más allá de las palabras, más allá del silencio, hacia algo que solo puede ser descrito como gracia. Y entonces llegó el momento del despertar. No fue un evento único y dramático, fue más bien una serie de comprensiones que se desplegaron gradualmente, como una flor que se abre pétalo por pétalo al sol del amanecer. El primer pétalo fue esta comprensión, que ella no estaba curando a nadie. Las personas se estaban curando a sí mismas. Ella simplemente estaba creando el espacio donde esa curación podía ocurrir, como un jardinero que no hace crecer las plantas, sino que crea las condiciones para que las plantas crezcan por sí mismas. Este cambio de perspectiva fue liberador, porque significaba que ella no tenía que tener todas las respuestas, no tenía que ser perfecta, no tenía que hacer que alguien sanara.
Solo tenía que aparecer, estar presente y confiar en la sabiduría innata de cada ser humano para encontrar su propio camino. El segundo pétalo fue la comprensión de que las palabras que realmente curan no son palabras de consejo o instrucción, son palabras de reconocimiento, palabras que dicen: te veo, veo tu dolor, veo tu lucha, veo tu valentía, y todo esto es válido. Porque lo que la mayoría de las personas necesitan no es que les digan qué hacer. Necesitan ser vistos en su experiencia. Necesitan que su realidad sea reconocida sin juicio. El tercer pétalo fue comprender que el silencio curativo no es un silencio pasivo. Es un silencio activo, lleno de presencia consciente. Es como el silencio de una madre que sostiene a su hijo que llora. No es un silencio de abandono, sino un silencio de amor absoluto, de presencia total, de estoy aquí contigo en esto. El cuarto pétalo fue reconocer que cada persona tiene su propio timing de sanación, y que intentar apresurarlo con palabras, por bien intencionadas que sean, puede en realidad retrasar el proceso. A veces las personas necesitan permanecer en su dolor durante un tiempo, necesitan honrarlo, necesitan permitir que transforme algo en ellos, y las palabras prematuras pueden interrumpir ese proceso sagrado. El quinto pétalo, y quizás el más profundo, fue la comprensión de que palabras y silencio no son dos cosas separadas, son dos expresiones de la misma esencia, la presencia consciente. Las palabras que emergen de la presencia consciente llevan el silencio dentro de ellas, y el silencio que es sostenido con presencia consciente está lleno de comunicación, aunque no se pronuncie una sola palabra. Con estas comprensiones, su trabajo alcanzó una nueva dimensión. Las personas que venían a ella comenzaron a experimentar transformaciones más profundas, y lo fascinante era que ella hablaba menos que nunca, pero su impacto era mayor que nunca. Desarrolló lo que podría llamarse palabras semilla. Palabras simples, breves, cargadas de significado, que plantaba en la conciencia de las personas y que luego germinaban por sí solas. Una palabra, una frase, pronunciada en el momento exacto, y esa palabra semilla encontraba tierra fértil en el alma de la persona y comenzaba a crecer, a desarrollarse, a transformar desde adentro. Por ejemplo, alguien llegaba con una historia compleja sobre una relación difícil. Hablaban durante una hora, explicando todos los detalles, todos los agravios, todas las justificaciones, y cuando terminaban, esperando consejo elaborado, ella simplemente decía: ¿y debajo de todo eso qué hay? ¿O qué es lo que más temes perder? Estas preguntas simples, estas palabras semilla, penetraban directamente al corazón del asunto, y la persona, al enfrentarse con la pregunta, comenzaba un viaje de descubrimiento interno que era mucho más poderoso que cualquier consejo que ella pudiera haber dado. O alguien llegaba cargado de culpa por algo que había hecho, y en lugar de ofrecer consuelo fácil o palabras de perdón, ella simplemente decía: ¿qué te está enseñando esta culpa? Transformando la culpa de un peso muerto en un maestro vivo. También desarrolló lo que llamaba el silencio que pregunta. Era una forma de estar con alguien donde su misma presencia silenciosa planteaba preguntas sin formularlas verbalmente. Su silencio no decía, no tengo nada que decir. Su silencio decía, hay algo más aquí que aún no hemos tocado. Vamos más profundo. Y las personas, respondiendo a ese silencio que pregunta, comenzaban a explorar capas de sí mismas que ni siquiera sabían que existían. Comenzaban a decir verdades que no sabían que sabían. Comenzaban a sentir emociones que habían estado reprimiendo durante años. Este proceso era alquímico.
Era como si su presencia y su silencio crearan un campo donde la verdad no podía esconderse, donde las máscaras se caían naturalmente, donde el alma encontraba permiso para hablar. Pero quizás lo más importante era que ella enseñaba a las personas a desarrollar esta relación con su propio silencio interno, porque la verdadera sanación no viene de depender de otra persona para ser escuchado, viene de aprender a escucharse a uno mismo, de desarrollar la capacidad de entrar en el propio silencio interior y escuchar la voz del alma. Enseñaba ejercicios simples pero poderosos, como sentarse en silencio durante 5 minutos cada día, simplemente observando los pensamientos sin juzgarlos, cómo hablar menos durante un día entero y notar cómo cambia la cualidad de la presencia, cómo hacer una pausa de 3 respiraciones antes de responder en cualquier conversación importante. Estos ejercicios parecían simples, incluso triviales, pero su impacto era profundo, porque estaban diseñados para interrumpir el piloto automático con el que la mayoría de las personas viven sus vidas. Estaban diseñados para crear espacios de conciencia donde antes solo había reacción automática. Y las personas que practicaban estos ejercicios comenzaban a notar cambios en sus vidas. Sus relaciones mejoraban porque estaban realmente presentes con sus seres queridos. Su trabajo se volvía más significativo porque no estaban simplemente pasando por los movimientos, sino trayendo presencia consciente a cada tarea. Su sentido de paz interior crecía porque no estaban constantemente atrapados en el parloteo de sus mentes. Pero ella también era clara sobre los desafíos. Advertía que al principio el silencio interno puede ser incómodo, que la práctica de pausar antes de hablar puede sentirse antinatural en una cultura que valora la rapidez, que aprender a escuchar profundamente requiere soltar la necesidad de tener razón, de estar en control, de ser interesante, y advertía sobre lo que llamaba el uso defensivo del silencio. Hay personas que usan el silencio como una forma de evitar la intimidad, la responsabilidad o la confrontación necesaria, que se esconden detrás de una fachada de estar en silencio, cuando en realidad están huyendo del compromiso emocional genuino. El silencio verdadero, enseñaba, nunca es evasivo. Es plenamente presente. No es un retirarse de la relación, sino un profundizar en la relación. No es un esconderse de la verdad, sino un abrirse a la verdad. Y las palabras verdaderas, igualmente, nunca son agresivas. No son armas, son puentes, son invitaciones, son ofrendas. Emergen desde un lugar de vulnerabilidad, no de defensa, desde un lugar de apertura, no de cierre. Con el tiempo, las personas que trabajaban con ella comenzaron a encarnar estas cualidades, comenzaron a convertirse en sus propios sanadores, comenzaron a crear espacios de presencia consciente en sus propias vidas y relaciones. Y así, el don que ella había recibido comenzó a multiplicarse, a esparcirse, a tocar cada vez más vidas, y ella se dio cuenta de que esto era lo que siempre había sido, no un don personal para ser acumulado, sino un don universal para ser compartido, que el arte de curar con palabras y silencio no era su propiedad exclusiva, sino un derecho de nacimiento humano que todos podemos reclamar si estamos dispuestos a hacer el trabajo de volvernos conscientes, el trabajo de aquietar nuestras mentes, el trabajo de limpiar nuestros corazones de resentimientos y juicios, el trabajo de desarrollar la capacidad de estar plenamente presentes, incluso cuando es incómodo, el trabajo de honrar tanto nuestras palabras como nuestro silencio, como expresiones sagradas de nuestra humanidad más profunda. Y así,
La transformación que había comenzado en ella como una crisis personal se convirtió en una misión universal, no porque ella se propusiera crear un movimiento o fundar una escuela, sino porque la verdad, cuando es encarnada genuinamente, naturalmente se esparce, como un perfume, como luz, como amor. Las personas que la encontraban eran transformadas no solo por lo que ella decía o no decía, sino por lo que ella era. Y esa cualidad de ser, esa presencia, ese equilibrio entre palabras y silencio, era algo que ellos podían sentir, absorber y eventualmente encarnar en sus propias vidas. Y comprendió que esto era lo que el mundo realmente necesitaba. No más información, no más consejos, no más técnicas sofisticadas de comunicación, sino más personas que hubieran hecho el viaje interno hacia su propio silencio sagrado. Más personas que supieran cómo estar presentes sin agenda. Más personas que pudieran hablar con verdad y escuchar con amor. Porque el problema del mundo no es falta de palabras, es un exceso de palabras vacías, palabras sin presencia, palabras sin intención consciente, palabras lanzadas al aire como basura, contaminando el espacio energético entre los seres humanos. Y el problema del mundo no es demasiado silencio, es muy poco del silencio correcto, muy poco del silencio que nutre, muy poco del silencio que conecta, muy poco del silencio que permite que la sabiduría profunda emerja. Y así, su enseñanza final, el fruto maduro de todos sus años de práctica y aprendizaje, fue esta. Aprende a habitar el espacio entre las palabras. Ese espacio es donde vive la verdad. Ese espacio es donde mora lo sagrado. Ese espacio es donde la sanación real sucede, porque no son las palabras mismas las que sanan. Es la consciencia que sostiene las palabras. No es el silencio mismo el que transforma, es la presencia que habita el silencio. Y esa consciencia, esa presencia, es lo que cada uno de nosotros debe cultivar si queremos ser instrumentos de sanación en este mundo herido. Y así llegamos al final de este viaje, aunque en verdad no hay final. Porque la historia de la mujer que curaba con palabras y silencio no es solo su historia, es nuestra historia. Es la historia de cada ser humano que alguna vez ha luchado por ser escuchado, por encontrar las palabras correctas, por comprender cuándo hablar y cuándo callar. Ella continúa viviendo en esa casa al borde del bosque. Las personas continúan llegando a su puerta, y ella continúa ofreciendo lo único que realmente puede ofrecer: su presencia, su silencio sagrado. Y cuando es necesario, sus palabras cuidadosamente destiladas, palabras que llevan medicina, palabras que plantan semillas, palabras que abren portales hacia comprensiones más profundas. Pero ahora tú conoces su secreto, y conociendo su secreto, conoces tu propio poder, porque tú también puedes curar con palabras y silencio. Tú también puedes crear espacios donde otros se sientan verdaderamente escuchados. Tú también puedes desarrollar la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. No requiere dones especiales, no requiere entrenamientos elaborados, requiere algo mucho más simple y mucho más difícil. Requiere presencia, requiere consciencia. Requiere el compromiso de despertar del sueño del piloto automático y vivir con intención en cada momento. Requiere que practiques el arte de pausar, de detenerte antes de hablar, de respirar antes de reaccionar, de escuchar antes de asumir, de preguntar antes de juzgar, de estar presente antes de intentar arreglar. Requiere que desarrolles una relación íntima con tu propio silencio interno, que aprendas a entrar en ese espacio quieto dentro de ti, donde las respuestas verdaderas esperan.
donde la sabiduría de tu alma está siempre disponible, donde la paz que estás buscando en el mundo externo siempre ha existido y requiere que honres el poder de tus palabras, que reconozcas que cada vez que hablas, estás participando en el acto creativo de dar forma a la realidad, que cada palabra que pronuncias es una semilla que plantarás en el jardín de la conciencia, tuya y de otros, que la responsabilidad de usar las palabras sabiamente no es opcional para quien ha despertado, sino inherente al estado de conciencia. Entonces, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás hablando sin pensar, llenando espacios vacíos con palabras vacías? ¿O comenzarás a cultivar el arte sagrado de la comunicación consciente? ¿Seguirás huyendo del silencio, llenando cada momento con ruido y distracción? ¿O te atreverás a entrar en tu propio silencio profundo y descubrir las verdades que esperan allí? La invitación está extendida, la puerta está abierta, y la mujer que curaba con palabras y silencio te está esperando. No afuera, en alguna casa lejana al borde de un bosque, sino adentro, en el santuario secreto de tu propio corazón. Ella ha estado allí todo el tiempo, esperando pacientemente a que la recuerdes, esperando pacientemente a que reclames tu propio don de curar con palabras y silencio, esperando pacientemente a que te conviertas en quien siempre has estado destinado a ser, un ser humano plenamente presente, plenamente consciente, plenamente vivo. Y cuando reclames este don, cuando comiences a vivir desde este lugar de presencia consciente, notarás algo milagroso. El mundo a tu alrededor comienza a cambiar, no porque tú estés intentando cambiarlo, sino porque tu misma presencia, tu silencio consciente, tus palabras cuidadosamente elegidas, crean ondas de transformación que se expanden mucho más allá de lo que puedes ver, como una piedra arrojada en un lago quieto, creando círculos que se expanden infinitamente. Así es como funciona la sanación verdadera. No es ruidosa, no es dramática, es silenciosa, profunda y extraordinariamente poderosa. Y así, mientras esta narración termina, tu verdadero viaje comienza, el viaje de retorno a tu propio silencio sagrado, el viaje de reclamar el poder de tus palabras, el viaje de aprender a curar, primero a ti mismo y luego a todos los que toques con tu presencia. Que encuentres el valor para hacer este viaje, que encuentres la paciencia para honrar su tiempo, y que encuentres la gracia que espera en el espacio entre las palabras, donde el alma habla su verdad eterna, donde la sanación sucede sin esfuerzo, donde tú y el universo son uno, porque al final no hay separación entre la mujer que curaba y tú, no hay separación entre quien habla y quien escucha, no hay separación entre palabra y silencio. Todo es una danza, una expresión del mismo amor infinito que nos creó y nos sostiene. Y en esa comprensión, en esa unidad, encontramos la verdadera sanación, no como un logro, sino como un recuerdo, no como algo que debemos alcanzar, sino como algo que siempre hemos sido. Respira, escucha, y permite que el silencio te enseñe lo que las palabras nunca podrán.